Estamos muy felices otra vez de seguir en esta serie de conversaciones con amigos, líderes, artistas, educadores, una cantidad de gente muy bonita que hay en los territorios y que como maestros y como educadores pues creamos también puentes entre las culturas, entre los conocimientos y después de la pandemia o antes de la pandemia, en medio de la pandemia surgió este encuentro de crear como un espacio de conversación. Y acá estamos con Marcela Rincón, muy contentos. Hola Marcela. Hola Andrés, ¿cómo vas? Muy bien, muy contento de que estés por acá y qué alegría que podamos estar juntos de nuevo. Hace mucho tiempo no nos veíamos y Hace encantadísimo rato. que hayas recibido la invitación. Sí, 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 no, yo también súper feliz de estar aquí, muy, muy bonito, muy contenta y tratando de seguir también como estas conversaciones tan interesantes que vienes teniendo. Gracias, Marce. Pues como muchos han visto, pues este ya es un capítulo ya adelantado, como el 24 o 25 de los programas que hemos estado haciendo, con temas muy diversos, pero muy centrados en compartir experiencias, cre- también como compartir historias de vida, porque me parece muy interesante que a veces vemos mucho los proyectos, pero no vemos mucho pues quienes están detrás de los proyectos. Entonces me ha parecido muy interesante en esta serie de educación invitar a las personas a que creen un relato acerca de sus procesos formativos, educativos, como los ambientes que han inspirado mucho lo que hacemos ahora, porque honrar eso es honrar también mucho de aquellos lugares que tenemos que mirar con mayor atención para fomentar procesos educativos pues más potentes, más integrales, que nos conecten más profundamente. Entonces, Marce, pues la invitación es a esa, que hagamos un pequeño recorrido para luego terminar a hablar de los proyectos que has estado haciendo, que pues soy un profundo admirador de la obra tuya como directora de cine, de la serie Guillermina y Candelario, y, y es una alegría poder mucho, cuando fui profesor 10 años en la Universidad Pedagógica, tuve la oportunidad de llevar los contenidos de los episodios y de la serie pues a muchas educadoras infantiles de acá que se estaban formando y ha sido una emoción como ellos también se vuelven multiplicadores de los contenidos y unos contenidos pues que ahorita vamos a hablar de ellos pues más adelante, pero pues primero en esta introducción que te hago pues para que empecemos a conversar ahí de dónde vienes y cuáles han sido como tus procesos de vida. Vale, dale, buenísimo. Está buenísimo empezar por la historia. A veces uno como que empieza como a pensar eso, ¿no? Como que empezar desde el origen, desde dónde salió todo eso, es como súper interesante. Y digamos que en nuestro caso, o sea, yo hablo en plural porque para quienes de pronto no están ahí al tanto, yo digamos que trabajo con mi hermana desde toda la vida, pues, y así es muy curioso porque somos gemelas. Mi hermana Maritza ambas somos comunicadores sociales, pues y nos dedicamos a todo el tema de la producción. Y mi hermana es productora y yo soy guionista y directora, entonces como que somos un equipo así muy, pues muy chévere, pues o sea, como y muy familiar, digamos que todos nuestros proyectos surgen muy como desde nuestros profundos afectos y entonces por eso siempre hablo en plural, porque es como una historia doble, ¿no? Y bueno, digamos que en nuestro caso, con el tema del audiovisual y de las historias que empezamos a contar y todo esto, como que fue muy bonito porque como que nos alimentamos precisamente como de esa experiencia de vida que tuvimos con nuestra familia, que pues tenía como una relación muy cercana con las comunidades del Pacífico colombiano. ¿Sí? Yo vengo de una familia donde mi padre es un docente, maestro de esos apasionados en pedagogías y demás. Mi otra tía que también es así pues como súper estudiosa, con muchas publicaciones, muchos, digamos como mucho trabajo alrededor también de la lectoescritura. Y por otro lado, bueno, con otros tíos con muchas inquietudes un poquito más hacia lo ambiental, hacia otro tipo de cosas y comunitarias, entonces como que
toda esa familia grande del núcleo familiar de mi padre fue muy cercana a una comunidad del Pacífico específica que era Piangüita, una playa que es cerca de Buenaventura, donde unos abuelos tenían como una casa, pues, donde nos reuníamos todos, ¿no? Como a las vacaciones, los fines de año y eso. Entonces, como que yo crecí yendo mucho a ese lugar y digamos que escuchando mucho a los abuelos, jugando con los niños en la playa y crecí con ellos, ¿no? Con toda una generación de niños. Y en todo eso fue muy bonito porque en ese momento, en ese lugar, no había una escuela y no en mi familia, como de sus ganas, digamos, de apoyar a la comunidad y demás, pues como que construyó una escuela para los niños de esa playa. Entonces nosotros íbamos, hacíamos talleres con los niños, hacíamos un montón de cosas. Y pues de toda esa experiencia, obviamente, pues conocimos muchas personas, hicimos muchas relaciones y como que crecimos con ese afecto profundo por todas esas, digamos, como por toda esa comunidad. Y luego, más adelante, cuando estudiamos pues nuestras carreras y demás, pues como que muy naturalmente las historias que yo empezaba a escribir tenían mucho que ver con todo lo que yo había visto allá, ¿no? Entonces como que todo eso viene muy de esa época de crecer alrededor de, especialmente escuchando a los abuelos y con los niños de la playa, como en esa vida tan diferente a lo que yo vivía en la ciudad, ¿no? Entonces, como que esa fascinación por ese entorno natural y por toda esa cultura tan hermosa afro, pues como que es muy presente en todo en todas las cosas que hacemos, pues. Sí. Y desde por ya viene. Y bueno, y después, el lugar se llama Piangüita. Piangüita, sí, se Piangüita, llama ¿dónde Piangüita. queda, Marce, que no lo ves? Eso es, eso es cerca de Buenaventura, digamos Mm, que es como en una de Buenaventura coge una lanchita y inicialmente era una travesía más larga, uno tenía que llegar a otra playa que se llama La Bocana, después caminar como otra hora y llegar al Piangüita. Ahora uno llega más fácil a Piangüita y ya es una playa más comercial, más hotelera, ¿no? Ya como que ha cambiado mucho cuando de lo claro, que yo te narro, pues era un lugar así con unas cuantas casitas, otra cosa, pues. Pero sí, es como una playa realmente cercana a Buenaventura y hace parte como de todos esos espacios que en este momento están como ofreciendo como alternativas ecoturísticas para la gente de esta región. claro. Y entonces vuelves ya luego a Cali. ¿Cómo fue ese proceso? Ya estudiando fue que encuentras como tu vocación para el cine o cómo fue ese encuentro con el cine? Me gustaría también conocer esa parte. ¿Cuándo fue que el cine Eso, te flechó? O, no, eso fue muy raro y la verdad fue que yo desde, o sea, nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer cine. O sea, eso no estaba nunca en nuestros planes, porque pues digamos que cuando nosotros pues crecí, pues no sé, de hecho cuando empezamos a estudiar comunicación, que fue lo que estudiamos, pues el cine era una cosa tan lejana en Cali, yo nunca escuchaba que se hacía cine, o sea, para mí eso era como nada que ver. Y yo en ese momento pues escribía, ¿no? Porque yo digamos que la cercanía con todo esto siempre fueron las historias, porque mm, desde que estaba en el colegio escribía, luego intenté con la poesía mucho tiempo, pues y fui parte de un grupo que se llama Las Mujeres Poetas de Roldanillo, que es este museo donde está pues el Museo Rayo y que hay un movimiento como de mujeres poetas muy importante acá en el Valle. Entonces como que empecé como no trabajan, digamos, como muy haciendo, estudiando en talleres y como muy rodeada de este espíritu más de poetas, ¿sí? Que me inspiraron mucho. Y ya luego cuando empecé a estudiar pues en la universidad, ya y con la intención de contar historias y otras cosas, ya eso fue mutando y de repente cuando terminé la U y volví a Cali, en Cali hubo un fenómeno así como muy, sí, como que después de 16 años se volvía a hacer una película en Cali y fue justo cuando yo llegué a Cali. Entonces como que coincidieron esas dos cosas y yo entré a ser parte de ese equipo así por otras cosas que nada que ver y desde ahí mi primera experiencia laboral fue trabajar en una película, o sea, yo cu- eso cu- no me lo imaginaba. Esa fue la película, se llama El Rey, que es una película de Antonio Dorado y uno de los profes de la Universidad del Valle. Y entonces, digamos que como por algo muy extraño, que todo se unió en ese momento, como que terminamos mi hermana y yo trabajando en esa producción, ella en el equipo de producción, yo en el equipo de dirección,
y de ahí pues ya quedamos, ahí sí ya no tuvimos vuelta atrás, quedamos súper fascinados pues como con esa experiencia. Y bueno, de ahí fue que a los pocos años empezamos con nuestra productora y con la intención también de contar nuestras propias historias. Y ahí es donde nace Fosfenos Media, es la productora. Exactamente, Cuéntame un de ahí. poquito cómo fue algo de esa historia que sea importante reconocer, porque pues es un proyecto que ya lleva más de 10 15 años, ¿cierto? Más. Sí, pues Fosfenos ya llevamos 17 años trabajando y produciendo contenidos y sí, fue digamos que muy interesante porque también por otro tema familiar, yo tengo un tío que digamos en Cali ha sido muy activo, es una persona como que viene mucho de apoyar el emprendimiento y de generar unos espacios que se llamaban Parque Soft y el Parque de Industrias Culturales de Cali, que era como con la intención de ser como espacios para la incubación de empresas, ¿no? De jóvenes en esta ciudad. Entonces, digamos que cuando nosotros también empezamos como con la intención de crear nuestra empresa, pues como muy también inspirados por todo el trabajo que él hacía con mucha gente de Cali, pues con muchas ideas que en ese momento empezaron a surgir, con muchas ideas de emprendimiento, pues y de empresas que ahora muchas son grandes empresas, otras se quedaron en el camino. Bueno, surgen muchas cosas, digamos, en ese proceso de emprender, pero nosotros como que entramos ahí con todo ese espíritu, también muy inspirados por nuestro tío, que es así un súper emprendedor incansable, entonces como que creamos, sin pensarlo mucho, la verdad, como que dijimos, hagamos nuestra empresa y ya empezamos a hacer unas cositas y bueno, siempre como con la idea de hacer algo como educativo y cultural, que era como lo que nosotros como que Mm, sí lo teníamos muy claro desde el principio, ¿no? Y también de ahí como que empezó como de una forma muy también muy natural, como nosotros a encontrar el camino de lo infantil, porque esa es otra cosa que cuando pues nosotros estudiábamos eso de la televisión infantil o de la producción de contenidos infantiles, pues eso no existía, ¿no? Eso no se hablaban de esas cosas, o sea, como que uno hablaba de hacer televisión o de hacer otras, pero pues no, ya como una cosa como tan específica, eso no, pues para nosotros nunca lo descubrimos en la academia, pues, sino que ya fue como en el hacer, que con nuestro primer corto, que se llamaba El Pescador de Estrellas y que fue una experiencia comunitaria que hicimos justo playa, con la gente y la comunidad de la playa que te comentaba de Piangüita, fue que ahí, cuando ya quedó ese corto y como era una historia de niños y también en medio de un tema muy de la leyenda, de la oralidad del Pacífico y todo esto, ese corto fue como el que nos iluminó y nos dio como un poco ese norte, porque con ese corto empezamos a ganar muchos premios, a participar en eventos y a descubrir que existía algo que se llamaba digamos, como la producción de contenidos dirigidos a los niños, ¿no? Y aprender y estudiar y entender un poquito de eso, a conocer también muchas personas que pues son apasionadas y que son investigadores y demás, por conocer todo el medio, pues que tiene que ver con el tema de la producción de contenidos infantiles mm. y ahí también como que fue un gran descubrimiento para nosotros. Sí, claro. Y ese arte de contar historias también de pronto se ha nutrido por otros referentes, además de los de la experiencia en la infancia y esto, de pronto algunos relatos de algunos escritores o también desde el cine me gustaría que también nos contaras un poco esa autobiografía cinéfila tuya porque es chévere también uno poderse presentar de películas. Yo he sido también muy amante del cine y cuando pensé que me iba a encontrar contigo también quería preguntarte un poco acerca de esa memoria cinéfila tuya porque pues como dices es un campo nuevo de los contenidos también cierto para niños, pero ha sido una alegría que estén ustedes ahí y ya para la sexta temporada con Guillermina, ¿cierto? Sí, llegamos a la sexta Es una temporada. maravilla. Se han Sí, es una sostenido. cosa muy, pues, como inédita también, porque creo que Sí. es como uno de los pocos proyectos que en el país, pues, ha surgido desde la región y ha logrado como mantenerse tanto tiempo
en la pantalla. Entonces, sí, no, eso para nosotros ha sido también como, wow, una súper sorpresa. Mm, Y bueno, para responderte un poco, como que, no, también fue muy curioso porque mira, Andrés, que cuando nosotros, digamos, como que desde muy pequeñitas y toda esa infancia que vivimos, además de todo esto que les comentaba de lo familiar y esas experiencias más con las comunidades afro y demás, como que nosotros también crecimos en un colegio muy chévere, pues en un colegio que era así como en ese momento también uno de los pocos que en Cali ofrecían como una educación alternativa, ¿no? Por lo que mi papá era como tan inquieto con estos temas de educación. Él desde siempre pues como que nos ubicó a un lugar muy especial y ese es un colegio que se llama el Colegio Ideas y en ese colegio pues nosotros pues crecimos así entre la naturaleza, al lado del río, haciendo como mm, muy cercanas a todo lo natural y la verdad no teníamos muy poco contacto con la televisión, con el cine. Yo del colegio llegaba y no se me ocurría prender el televisor, sino que llegaba a mi biblioteca a leer libros y yo tuve una infancia muy, la verdad, desconectada de los medios realmente. Y ya empecé a ver cine fue ya cuando empecé a estudiar y hacer otras cosas, pero de niña pues no tengo como el recuerdo de estar viendo televisión, o sea, la verdad era, no, como que tuvimos como otro tipo de experiencia muy, pues obviamente influenciadas por esa pedagogía que vivíamos en el colegio, del acto de claro. construir y bueno, un montón de cosas ahí que también de muchas, de hacer mucho arte, porque entonces también era como que hacíamos danza, bailábamos, escribíamos, o sea, era tantas cosas como que estábamos así como muy llenas de mucha vida por todo lado, ¿no? Y como de mucha creación. Entonces como que entonces, sí, los referentes ya más audiovisuales, cinematográficos, ya fueron más adelante. Y Posteriores. entonces lo que sí tengo más muy marcado es mucho la literatura, pues porque sí consumía muchos libros y, por ejemplo, pues ya hablando, por ejemplo, de Lila, siempre yo he dicho que pues uno de los referentes y como de las influencias muy grandes de esa historia y de la película, pues es Michael Ende, que fue uno de mis autores pues preferidos y que yo devoraba pues todos sus libros de pequeñita y creo que tal vez son más fuertes las influencias literarias que las cinematográficas. Y luego más adelante cuando también descubrí la animación, porque es que esto es como, esa historia ha sido como un montón de descubrimientos, eso tampoco, nunca me imaginé que iba a terminar haciendo animación, ¿no? Sino que eso también fue como que por ahí nos encontramos con ese universo. Ya luego también cuando descubrimos el universo de la animación, pues Mm, obviamente toda la influencia pues de los estudios Ghibli, de Miyazaki, de las obras de Miyazaki, de sus tipos de historias, de sus tipos de personajes y de mucha también, de mucho cine más europeo que de pronto acá no se ve mucho, pero que pues digamos como que es más autoral de lo que normalmente se consume y como que desde que yo empecé a ver esas películas decía como que, wow, yo quisiera hacer como algo así, ¿no? Porque pues como que, no, me parecen hermosas. mm. Y a nivel de influencias como musicales, ¿qué escuchabas tú por esa época? ¿Cuál ha sido como tu banda sonora? Uy, mi banda sonora es bien caleña. ¿Mucha salsa o qué? Uy, te digo que nosotros somos muy salseros. Bueno, claro, Y obviamente el- digamos que ya luego, cuando estamos sobre todo en la universidad y eso, que ya uno quiere salir y claro, ya es como el parche con los amigos y todo eso, pues sí, claro, la rumba, pues o sea, la rumba, salsera total, pura salsa, pero aparte pues como de eso, creo que también como mucha gente tal vez de nuestra generación, como el rockcito en español, Mm, pues como que eso también nos marcó un montón. Y así cosas pues como más, no, tal vez como regresándome un poco atrás y con el tema de lo infantil también digamos que autores como músicos como Jairo Ojeda y mm, toda la obra pues también musical de él para la infancia, también éramos, pues él es digamos como alguien cercano a la familia, entonces también siempre estábamos como muy con ese tipo de obras y también muy de cantautores, porque también
colegio donde les cuento que estudiamos, pues estábamos, o sea, hacíamos música todo el tiempo, ¿no? El rector es músico, entonces todos en los descansos era la guitarra, todo, la guitarra estaba siempre en nuestras vidas, pues entonces cantar y una época también de mucho trova, bueno, de toda esa, La canción la trova social. nos marcó así, claro, con mucha Claro. fuerza. Y bueno, sí, muchas cosas, tal vez también mucha música cubana, en Mm. fin, uf, eso es como hacer un super flashback. Claro, pero muy chévere porque eso también es importante, claro, la musiquita siempre está presente ahí en la vida de uno y te Claro. pregunto eso porque uf, para mí también, pues yo estuve como por Cali en los años 80, que mi hermana nació allá y como 82, 3, 4, 5, como los primeros años de mi infancia fueron en Cali y bueno, la salsa sí me gustó, fue después, curiosamente, yo no logré, mi hermano sí se volvió muy salsero y le encantaba más el baile, a mí todo me pasó fue como después. Y también para mí, si yo me pongo a mirar un poco la vida mía, no, pues no era como muy claro a qué me iba a dedicar ni lo que estoy haciendo, ¿cierto? Como que tenga un hilo como así tan de un punto A a un punto B, sino que ha sido un proceso como de descubrimiento y de ir encontrando como poco a poco las cosas, sin una perspectiva así como quiero hacer esto y no, han sido como muchos los intereses y por eso también estoy invitando a gente muy diferente, a gente que viene de muchos mundos diferentes, pero después de pasado todo esto que ha pasado como en los últimos años en el país y como que yo decía, ve, uno como maestro, ¿por qué no une un poco más todos estos parches que están acá haciendo sus cositas y que son, y que ese sería como mi sueño como educación, que eso yo te lo contaba el año pasado y todo, porque es que es una alegría uno poder ver que mucha gente está haciendo cosas diferentes, pero que pueden aportar en una construcción pues de colectiva y más grande. Entonces ha sido muy lindo pues esta experiencia que hemos tenido y también pues en ese proceso como de flashback o de retrospectiva también me parecería lindo hablar un poquito de cómo surgen esos personajes tan entrañables como Guillermina y Candelario. Ay, de una. ¿Cómo fue esa Pues Guille historia? y Cande, a ver, Guille y Cande surgen después de ese corto que les comentaba hace un rato, que fue El pescador de estrellas, que, está por acá, no sé si lo Mm. pueden ver, por allá Esa también fue atrásito del animada. árbol. No, mira que no es animada, sino que es en imagen real, es con niños, esa fue un corto que hicimos con los niños de allá de la playa de Piangüita, sino que claro, cuando ya hicimos el afiche, Mm. por ahí pues había un amigo que nos ayudó con esto y él la hizo así ilustrada. También hay otra imagen ya más como un fotograma del corto, que son los dos niños. Y bueno, entonces después de hacer ese corto, que fue como el primer corto que nosotros hicimos ya pues como profesional y que fue cuando les comentaba que ahí fue como que descubrimos ese mundo de la producción infantil y todo eso. Entonces como que cuando empezamos a estudiar un poquito sobre ese tema, pues como que asistimos a uno de los tantos talleres que hemos estado pues con estos maestros que hemos tenido así súper tesos, pues un holandés que viene mucho a Colombia y que pues viene como que siento yo que ha creado casi como una escuela pues de los que aquí trabajamos en ese tema de la producción infantil. Entonces, estábamos como en ejercicios pues de trabajo con él y como que uno de los ejercicios fue, sí, como empezar a pensar en la idea de una serie, ¿no? Entonces, como veníamos de ese trabajo con El pescador de estrellas y habíamos también, además de hacerlo, habíamos tenido la oportunidad, nos habíamos inventado un proyecto y nos habíamos ido por muchos lugares del Pacífico para ir a mostrar ese corto, porque como que o sea, yo te estoy hablando en ese tiempo, era como el 2007, hace un montón de años, en ese tiempo el Pacífico, o sea, ahora el Pacífico y todas esas historias tal vez están más presentes en la pantalla, obviamente ya han tenido como cierta presencia, pero en ese momento el Pacífico era una cosa como que eso nadie, o sea, y no se contaban casi cosas, tal vez Rostros y Rastros en ese tiempo, que es esta serie documental de acá de Univalle, pues, de la gente de Univalle, como que se había acercado a personajes y demás, pero realmente era muy invisible, ¿sí? O sea, el Pacífico era súper invisible en ese momento, entonces como que cuando nosotros hicimos como
como la primera proyección del Pescador de Estrellas en la playa y que vimos esa alegría de la gente de verse y que como que todos eran casi como el mismo testimonio, ¿no? Que nunca se habían visto en una pantalla y demás, nosotros nos dijimos, no, tenemos que hacer y pues como compartir esta experiencia en otras partes. Presentamos un proyecto al Ministerio de Cultura, nos ganamos como esa opción de ir a hacer un viaje, de esos viajes pues de esos que son que en lancha, que caminando, que no sé qué, nos fuimos a lugares súper apartados del Pacífico a mostrar el corto, a poner así como una gran pantalla a niños que nunca habían visto eso, y eso era tan bonito, pues, y ahí en esa experiencia conocimos también tantos otros niños y tantas experiencias, tantas profes, tantas escuelitas del Pacífico, entonces nosotros llegamos como con el corazón, pues, no te imaginas, o sea, lleno de, pues, como de esos personajes realmente entrañables que nosotros encontramos en ese viaje. Y en ese momento fue lo del taller con el holandés y entonces dijimos, pues hagamos una serie del Pacífico, ya que esto no se ve, ya que no hay nada de esto. Y le pusimos dos nombres de dos de los niños que conocimos en ese viaje y Mm, como que un poco en estos personajes tratamos de poner algunos elementos de todas las cosas que habíamos visto pues con los niños, ¿no? Y que habíamos descubierto y que nos habían parecido lindísimos. Entonces, de ahí surgió todo realmente. Fue como de esa experiencia con el pescador y de toda esa relación que tuvimos con estas otras comunidades y sí, como de todo eso que fue muy bonito. Y bueno, y ahí empezamos a darle forma a ese proyecto de Guillermina y Candelario. Y pues creo que fue para, pues digamos que como con el tiempo también fue como una gran revelación porque también luego, o sea, como que originalmente nosotros decíamos esto no hay que hacerlo, pero ya con el tiempo, también con muchos tiempos, digamos muchos años después fue que también por ya más por investigaciones nos empezamos a convertir como en una especie de referente, ¿no? Porque no habían producciones para niños con personajes afro mm. y después de mucho tiempo nos dimos cuenta que es que eso era súper novedoso y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces nos volvimos así como un caso de estudio y entonces a nosotros, bueno, han hecho tesis de todas partes de estos países y se han acercado muchas personas investigadoras en el tema por eso, porque finalmente hace unos años eso no existía. Ya ahora, afortunadamente, sí hay muchos otros programas y ya hay nuevas series donde ya esto, digamos como que la presencia afro ya se ve, pero pues en ese momento, pues eso fue muy como novedoso, pues entonces esa es la historia de Gigi Candy. Mm. Y bueno, otra cosita que tenía que preguntarte para Guille Cande es como los valores que también tiene la serie, que yo siento que son muy ricos, no solamente para las culturas afro, sino que son como universales. Hablan de cosas que son bonitas, cómo los niños se relacionan con el territorio, con los abuelos, con la magia también de los niños, que es algo que hace parte de su cultura, ¿cierto? De su forma como se expresan y ven el mundo. Entonces me gustaría que habláramos para aquellas personas también que de pronto están viendo eso y no lo conocen para eh, llevarles a ese mundo, cuál sería como ese valor educativo que tú ves como con mayor fuerza en la serie y en los personajes. ¿Sí? Pues mira, nosotros empezamos la serie, ya vamos en 6 temporadas, ¿no? Estamos produciendo la sexta temporada y creo que ha sido también muy interesante porque con Guille y Cande hemos tenido como esa curva también de nosotros descubrir lo que es realmente la producción de contenidos dirigidos a la infancia y como también indagar en nuestras, pues en nuestros propios intereses y en lo que queremos contar. Entonces nosotros hemos transitado desde las primeras historias que empezamos a contar, eran como muy desde ese deseo de trabajar con, digamos, como con conceptos pedagógicos para los niños, que entonces que hablara de ciertos temas que sabíamos que eran importantes digamos, para los niños en nuestro target, que inicialmente también teníamos uno, que era un poco amplio, que empezamos trabajando como con niños, supuestamente para un target decíamos nosotros, de 4 a 7, algo así era que lo teníamos establecido, después nos dimos cuenta que era digamos, como muy amplio, que eran como niños muy distintos los de 4 y los de 7, entonces al final terminamos como pensando solamente en los niños de 6 y como pensando en que eso le podría, pues como que
tanto para arriba, para abajo funcionaba, pero como para nosotros centrarnos y como que entender a quién le estábamos hablando. Mm, Y después de esos, digamos como de explorar unas primeras temporadas donde desde los temas y de los contenidos y los conceptos que trabajábamos eran como muy educativos, también muy trabajando con esto, digamos como con lo que se trabaja en la escuela, ¿no? Como con la asesoría de profes y viendo, bueno, qué es lo que ustedes trabajan y eso, ya nos empezamos a desprender un poco más de eso y a trabajar en unas historias donde también siempre como que lo que tú dices, siempre digamos como que la fórmula con el tema de las producciones infantiles es que son historias universales que se cuentan en un contexto muy especial, que en este caso es el Pacífico y con estos personajes tan característicos, pues digamos como tan especiales, mm. pero siempre son historias muy universales que le pueden suceder a cualquier niño en otra parte. Y entonces ahí como que nuestro espectro se abrió un poco y como que empezamos a trabajar más desde temáticas que tenían que ver más con lo social. Entonces como que, y digamos como con situaciones que tenían que ver con el país. Entonces de eso empezó a ocurrir más o menos desde la cuarta temporada. Digamos que hasta la tercera temporada exploramos como más esa parte educativa. En la tercera como que fueron muchos temas que eran como las primeras veces de los niños, entonces las primeras experiencias de, de aprender a, digamos, por ejemplo, a montar bicicleta, de aprender a nadar, de cocinarle para la abuela, de hacer como ciertas cosas pues que son como mucho de la cotidianidad, pero que pues como que se podían narrar cosas muy lindas y muy, digamos, como con toda esa cultura afro ahí. Pero desde la cuarta empezamos, por ejemplo, a trabajar el tema más de identidad y diversidad cultural. En la quinta temporada pues que nos parecía, digamos, como que en ese momento se abrió también mucho el tema del Pacífico y como que era muy valioso como ese diálogo de todo lo que tenía que ver la diversidad y esa riqueza cultural del país, ¿no? Como que se empezaron a ver muchas más cosas, entonces Mm, como que decíamos esto digamos como que este tema es muy importante trabajarlo desde los niños, que tampoco habían como contenidos que se refiriesen a eso. Y luego más adelante en la quinta temporada trabajamos ya todo el tema de paz y de convivencia porque estábamos en el acuerdo de paz y también decíamos tenemos que hacer algo como para aportar de alguna manera, ¿no? A todo lo que estamos viviendo y contar historias para los niños que tengan que ver con ese gran tema de convivencia y de paz. Entonces ya nos fuimos como con estas inquietudes un poquito más amplias y como que nos desprendimos un poquito más de lo que nosotros inicialmente pensamos que era lo educativo, no sé qué, que era más como el concepto, ¿no? De que trabajar con el niño, que esta cosa. Entonces como que sí siento yo que como que lo miramos desde otro lado y me parece que ha sido muy interesante como esa búsqueda. Ahorita, por ejemplo, en la sexta temporada estamos contando historias de algo que nosotros nombramos un nuevo mundo para vivir, que es precisamente como un poco las reflexiones de esto que nos está dejando la pandemia, ¿sí? Entonces mm, como que nos parece bacano como aportarle a los chicos con mm. cuestiones que están como muy que estamos viviendo y como que de repente los contenidos infantiles como que a veces siento yo que son como muy apartados de lo que realmente es la vida, ¿no? O como de lo Mm. que, sí, digamos como de la situación que estamos viviendo y como que son más de entretenimiento, de otro tipo de cosas, entonces como que ahí como un poco nuestra apuesta sí es un poco más a tratar de aportar en algo, a que los Claro, chicos, digamos, que consumiendo estas historias como que también se acerquen un poco más a nuestras realidades, por ejemplo. Entonces, como que ha sido como todo un cambio, ¿no? Como en la perspectiva de cómo empezamos también nosotros entendiendo las historias para los chicos y cómo lo hacemos ahora. Son como cosas muy diferentes de cómo empezamos y lo que estamos produciendo en este momento. Y bueno, pues por ahí vamos. mm. Marce, ¿cómo ha sido la receptividad de yo sé que ustedes han ido a también a instituciones educativas y se han movido por varias partes del mundo también con su trabajo y cómo ha sido esa recepción? Y también de los niños, porque me parece clave de pronto alguna historia que nos quisieras contar alrededor de pronto de esas recepciones, cómo llega esto a estas personas y a la gente que está trabajando con la educación infantil, porque creo que a veces pues muchos maestros también empiezan a usar los programas también para darlos a conocer en sus prácticas pedagógicas. ¿Hay alguna Sí. experiencia de pronto que?
Sí, pues es que hay un montón, pero a ver, Ujú. más o menos, o sea, yo creo que es muy especial. Con Guille pasó algo muy bonito y es que, claro, como digamos, tenía como todo este interés hacia lo educativo y lo cultural, como que sucedió eso que tú mencionas, que Mm, muchos profes, a nosotros se nos acercaron muchos profes de muchas partes que empezaron a decirnos, no, es que estoy trabajando con Guillermina y Candelario en mi clase y todo mi currículo, no sé qué, lo diseñé a partir de las historias de Guillermina y Candelario, entonces no sé qué, y ujú, nos invitaban, hemos ido a varias escuelas y como que conocemos varios procesos educativos donde los profes como que se han apoderado, digamos como no apoderado, como se dice, como que se han apropiado un poco de todos estos contenidos mm, y los han trabajado con los niños en la escuela y unos relatos y unas cosas con los niños, ¿no? O sea, hermosísimos, pues, y lo que han hecho. Tenemos fotos, videos de sus representaciones, digamos, de los niños así súper pues como encantados con los personajes, cada cual tratando de interpretar el que mm, más le gusta y diciéndonos todo lo que han aprendido con Guille y Candy, mostrándonos esos salones decorados con Guillermina y Candelario todo y cosas así que nosotros como que en serio, impresionante, pues fue como muy bonito y entonces como que le empezamos a ver tanto ese perfil y como que los profes empezaban a pedirnos materiales y cosas que también más adelante y con la última temporada que hicimos fue que también veníamos con esa idea de poder generar un material mm. para los docentes, que entonces fue un camino muy largo, pero finalmente encontramos pues oídos con USAID, con la Organización de Migraciones de OIM, para poder hacer este proyecto de la maleta de diversidad cultural de Guillermina y Candelario, que también fue una experiencia muy chévere, donde digamos lo que tratamos de hacer fue compilar un material muy específico con, digamos que era como el que más se prestaba para el trabajo en el aula con, como con ese perfil étnico, especialmente Mm, para las instituciones etnoeducativas. Entonces, como que compilamos un material tanto audiovisual, desarrollamos guías pedagógicas para que los profes pudieran como trabajarlo fácilmente en el aula. Y hay muchos y como que siempre lo que recibimos es como ese mensaje de agradecimiento de los profes, pues porque sienten que no hay mucho material con el que puedan trabajar estos temas con los niños y como que pues lo reciben siempre con mucho agradecimiento, pues entonces como que siempre hay profes que no nos hacen así unas cartas hermosísimas o mm. cartas de niños, recibimos así unos testimonios muy, muy especiales, pues que a nosotros nos conmueven un montón de niños que no, o sea, hemos recibido un montón de anécdotas, pues, y también con las historias, como hemos abordado como historias, por ejemplo, recuerdo mucho cuando fuimos a un colegio que, que uno de los niños pues acababa de perder un ser querido, ¿no? Entonces como que hay uno de nuestros contenidos que habla de la muerte y del chihuahua, que es este ritual que se hace en el Pacífico, entonces fue muy bonito como también a través de, como por medio pues de este capítulo, de esta historia, como que se hizo todo un trabajo con el niño para ayudarle a superar como ese duelo, ¿no? Pues con la maestra, entonces como que uf, fue así como intenso, pero sí, creo que con los niños siempre hay una receptividad muy bonita y siempre lo que nosotros también intentamos dentro de nuestro ejercicio es que terminamos una temporada, nos vamos a ver los capítulos con niños, así como especies de focus group, pues, y nos vamos de excursión a diferentes instituciones o a diferentes lugares donde simplemente te podamos como agrupar a un cierto número de chicos y presentamos pues las historias, les preguntamos cosas, ahí vamos validando qué Mm, gusta, qué no. Y bueno, y aparte de lo que logramos como capturar de ellos y de lo que ellos nos dicen, también pues contamos las otras cosas que nosotros pensamos que también son importantes de contar y que a veces también son difíciles. Por ejemplo, en la quinta temporada contamos una historia muy fuerte, que fue muy fuerte sobre el tema de la discriminación racial. Eh, en otra previa también contamos otra sobre la guerra, entonces eran unas niñas que llegaban desplazadas y esos, digamos, ese tipo de contenidos también circulan mucho en festivales, con estos capítulos hemos ganado premios, entonces como que
El año pasado, por ejemplo, en festivales así cuando son especializados con niños, para nosotros es súper alegre, siempre, casi siempre ganamos son los premios del jurado infantil, o sea, los niños escogen las historias de Guille como las que más les gustan de todas las que ven, entonces, pues no, Andrés, eso es como una cantidad de cosas, pues sí, Claro, como un montón de motivos que a uno como que, pues lo que hacen es como llenarle mucho de emoción y darle como pues más ganas de seguir contando cosas, ¿no? claro. Bueno, ahorita demos un salto, Marce, para contar un poco la experiencia de la peli animada, pues que Marce hizo ya, eso fue hace como 5 años ya, por ahí. Sí, justo en el El libro de 2017. Lila, que yo pues también tuve la oportunidad de verla. Fantástico. Y tener el libro también, pues toda una estrategia muy bonita de un trabajo. Contemos esa historia y también ampliemos un poquito esa historia del libro de Lila, que es una historia bellísima también, que nos ha tocado el corazón. Para mí ha sido una película hermosísima, la parte estética, la historia, la música, me he conectado mucho y ha sido como una gran película que está como dentro de mi corazón. Ah, qué bonito, gracias. Mm, No, pues con Lila fue como algo muy especial. Lila, yo siento que llegó como, como a ayudarnos a dar un salto muy grande en Fosfenos, digamos, no solamente en la productora, sino en nuestras vidas, pues porque pasar de la televisión al cine era como, uf, mm, que un salto al vacío prácticamente fue lo que nosotros hicimos, porque pues nosotros nos atrevimos a hacer esta película cuando en Cali nadie había hecho una película de animación y cuando todo el mundo, o sea, a todo quien le hablábamos de la película, nos decían, ustedes no son capaces de hacer una película animada, ¿cómo? O sea, como que, o sea, eso no se hace aquí. Entonces, como que fue todo un reto a nivel personal, artístico, digamos, empresarial, de producción, etcétera, porque pues una película es una cosa monumental. Hacer el libro de Lila fue casi una década de nuestras vidas, puesto, ¿no? En todo lo que fue el proceso, desde obviamente desde el principio hasta el fin, desde que se empezó a escribir hasta que ya empezó, ya hicimos todo, digamos, el circuito de circulación y demás, es más o menos una década, es mucho tiempo, mucho trabajo. Y con Lila fue muy especial porque, digamos que cuando yo la empecé a escribir, yo pues, como les decía ahora, nunca me imaginé hacer cine animado, ¿no? Eso no. Entonces yo empecé a escribir algo que no sabía qué era, simplemente era una historia que me encantaba y que yo empecé a escribir en ese momento que fue en el 2000, fue pucha, creo que 2007 por allá, algo más, hace mucho rato, que fue cuando se empezó a decir mucho que los libros iban a ser digitales y que los libros de papel ya se iban a acabar. Y yo entré en una crisis total, que yo que había sido amante de los libros y no sé qué, y entonces ahí me metí en la película de este personaje que iba a caer en el olvido, precisamente porque ya nadie más lo iba a volver a leer, ¿no? Entonces como que esa historia a mí digamos como que esa idea me pareció súper bonita y yo empecé a escribir sobre eso. Y luego simplemente lo que sucedió es que apareció un premio, digamos una convocatoria al Ministerio de Cultura que también por primera vez sucedía en Colombia y que fue para una película dirigida al público infantil y yo pues dije, pues, podría ser, yo mandé eso a participar y me gané ese premio, entonces como que dije, bueno, entonces hagamos un guión para una película, porque tenía como una historia que no sabía qué iba a suceder con eso. Entonces empecé a trabajar en el guión y fue muy especial porque, listo, como al año, a los 2 años, no recuerdo muy bien, salió en Colombia la categoría de animación del FDC, que eso tampoco era la primera vez que salía en Colombia. Entonces como que obviamente por los que conocen la película, pues es una película de mundos de fantasía y otras mm. cosas y como que obviamente pues era animada porque hacerla animada en real iba a ser muy complicado. Entonces sale el estímulo de desarrollo para largo animación y nosotros como que pues mandemos, ganamos, al próximo año salió el estímulo de producción, ganamos, entonces fue como si todo el universo hubiera conspirado para que justo cuando íbamos avanzando con la película salía como algo más que nos ayudaba
Y con Lila nos ganamos todos los premios que nos pudimos ganar para la producción de la película, ¿no? Y por eso en el 2017 logramos terminar la película, logramos estrenar en salas de cine y, y como que estreno mundial en Busan, en uno de los festivales más importantes de Asia, que es la cuna de la animación, y nosotros éramos como que en serio fue como una cantidad de acontecimientos que nos dejaron y que bueno, antes de todo eso, pues ese mismo reto que les contaba de nosotros, pues simplemente decir, podemos hacer una película, la vamos a hacer, y todo lo que, aprender de todos los errores que nos pasaron, de todas las embarradas que cometimos, de todas las inexperiencias que teníamos, o sea, eso fue una aventura total hacer la película. Y pues también muy duro, ¿no? O sea, no solamente pues que obviamente es bacano hacer las cosas y uno sentirse, pero también hubo un momento de crisis total que pensamos no vamos a lograr hacerla, ya no teníamos cómo seguir, o sea, fue, en serio, fue así como una montaña rusa, unos años de una montaña rusa extrema, y yo por cosas de la vida salimos y lo logramos. Entonces eso fue muy bonito y para Fosfeno, digamos, para nuestra empresa y tal, como que siempre ha sido como un motivo de mucho orgullo porque a partir de esa película, en Cali empezó un movimiento de animación en donde ahora están haciendo más de 5 películas largos animados en esta ciudad, donde hay ya una cantidad digamos, de productoras haciendo animación. No necesariamente, digamos, como que sentimos que fue como una semillita muy importante para que todo este sector se dinamizara y para que ahorita se estén contando muchas otras cosas. Entonces, como que ha sido Fosfenos, como nosotros siempre lo hemos hablado, como casi un semillero de la animación en Cali y también como un laboratorio muy vivo donde todos hemos aprendido haciendo las cosas, ¿no? Entonces, como que pues esa oportunidad pues no la tenemos, aquí ni siquiera hay escuelas de animación, entonces siempre nos toca en los proyectos hacer un poco formación, mejor dicho, la tenemos así como bien de para arriba, pero pues bueno, ahí siempre la logramos. Claro, qué nota, Marce. Eh, ¿Qué otras cosas me gustaría que habláramos de? Bueno, ya hemos hablado un poco del cine, de la educación, de pandemia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la viviste tú? Porque creo que eso para todos pues fue como algo particular. Me gustaría cómo la ves ahorita y qué pasó en ese tiempo para ti a nivel como existencial, fuerte y cómo fue Uy, esa la experiencia. pandemia, sí, no, la pandemia fue bien dura para nosotros. Digamos que veníamos como de un trabajo muy bonito, siempre como que para nosotros como el trabajo es como el que nos sostiene, ¿no? Porque como que es donde pues como que ahí depositamos nuestras energías, la mayoría de nuestro tiempo, nuestras ideas, porque nosotros somos una productora que no hace producciones por encargo, que solamente nos dedicamos a hacer nuestras Mm, producciones, a contar las cosas que queremos contar, entonces como que no venimos como de esa lógica de la empresa que vende servicios y demás, sino que somos como que una empresa que queremos contar y hacer proyectos como que significativos, ¿no? Y como con este perfil mm, cultural educativo, entonces como que es una apuesta difícil, digamos, si uno la compara con el resto de, como con lo que hay en el ecosistema, mejor dicho, de claro. la producción audiovisual. Entonces como que nos hemos ahí mantenido muy firmes y pues la hemos más o menos logrado ahí, la surfeamos pues, o sea, vamos muy bien. Entonces como que cuando justo iba a empezar la pandemia, estábamos terminando la 5ª temporada de Gigi Cande, nos tocó cerrar oficina, cada cual se fue a sus casas a trabajar y Mm, terminamos el proyecto así un poco pues como que cada cual desde su lado. Entonces como que luego empezamos a trabajar en otros proyectos, empezamos luego, bueno, sí, tal vez desde antes de pandemia yo venía trabajando también en una historia de mi segundo largo, de la nueva película en la que estamos ahora trabajando. Entonces fue también un tiempo muy creativo, como que tuve la oportunidad de sentarme pues como a escribir en ese proceso pues de reescritura que es tan
que es tan exigente y que necesita como tanto de, para mí, pues no sé, para otras personas, pero a mí sí me gusta como mucho como mi espacio, ¿no? Para poder escribir y demás, y como que pues eso sucedió en pandemia, entonces como que me ayudó mucho como a concentrarme en eso, pero sí siento que la pandemia fue muy dura en el sentido en que nos aisló mucho, entonces venimos como que, claro, yo estaba acostumbrada a trabajar con equipo, siempre ahí cercano, como con esa energía que es como creativa cuando uno Mm, está produciendo cosas que es tan bonita, de ver a los artistas, de uno sentarse y discutir ideas, ¿no? mm. De todo eso, entonces como que eso para mí personalmente sí siento que ha sido como muy, muy difícil y como que aún no lo supero. Yo la verdad estoy esperando que volvamos a tener un espacio, nos volvamos a encontrar, ojalá que muy pronto, como que volver a las dinámicas presenciales de trabajo especialmente, eso lo extraño mucho. Y claro, además de eso, pues como que muchas reflexiones que justo son las que estamos tratando de contar en estas historias de la sexta temporada, que es un poco pues todo lo que los mensajes siento yo que nos dejó este tiempo en el mundo a todos, pues entonces como que un gran llamado, estamos contando historias para los niños sobre cosas como, por ejemplo, soberanía alimentaria, o sea, como que es muy bonito porque como que nos hizo pensar en ese tipo de cosas, en energías alternativas, en otras historias también que Genial. tienen que ver un poquito más con la salud emocional. Entonces nos dejó súper tocados con tantas cosas que pues estamos tratando de precisamente ahora pues construir historias para los chicos con todas estas ideas y como para dejar ahí como ciertas reflexiones y ciertos Maravilloso. acercamientos a eso que estamos viviendo y que siento que es el camino que ya nos toca, ¿no? Como Sí. tenemos que hacer muchos cambios, entonces como que Ah, ahí estamos dejando esas semillitas, por lo menos en esta nueva producción, y eso ha sido muy no, bonito. maravilloso. Lo esperaremos con mucho gozo porque para mí también ha sido muy clave también como los cambios en los mismos temas, como tanto como investigador y como educador y claro, esa transición de algunos temas que antes del 2019, ahorita como que ya tenemos otros que tienen que ver más con el planeta, con la conciencia global, con la salud emocional. Es un temazo ahorita con los educadores. Siempre yo doy clases en posgrados en algunas universidades acá en Bogotá y todos los profes cuentan que se requiere apropiar herramientas, cómo abordar esas cosas con los niños, cómo abordarlas con ellos, porque también los profes están agotados también de la pandemia, les tocó muy duro la parte virtual, entonces hay doble agotamiento y el agotamiento también de que los niños pues estuvieron mucho tiempo sin nosotros niños para jugar, entonces como que es una infancia bien particular que hace que pongamos también en algún momento el contenido o como las exigencias para hablar de cosas que realmente nos están tocando como seres humanos, que queremos hablar y entonces en muchas de mis clases sí he visto la necesidad como de tocar esos temas, también de la realidad nacional, bueno, cuando hubo lo del paro armado acá en Colombia, yo iba a empezar clase y todos me dijeron, profe, no, queremos hablar sobre esto y pues como en una clase que yo hago de paz no vamos a hablar esos temas, entonces salieron unos temazos y temas muy grandes que uno, pues es difícil abordarlos a veces. Entonces me parece muy bonito como que dentro de la experiencia educativa también me está invitando como a conocer otros temas, a abordar otros conocimientos y ha sido como una experiencia bonita. También parte de este ejercicio también es mucho nutrir. Lo estoy pensando así como si fuera una huerta, hablando de la soberanía alimentaria, como si fuera la huerta, todas estas experiencias e iniciativas que cada una tiene una semillita, pero ya tiene un fruto para compartir y son frutos de años de personas que vienen pues trabajando cotidianamente y muy disciplinadamente y muy amorosamente en sus trabajos, pero pues que en este sueño de universidad del futuro, pues bonito que en algunos momentos del año hayan de pronto algún momento donde podamos compartir más. Ese es como mi sueño de utopía de educación, Marce. Y como te decía, pues es encantador que nos podamos unir, que podamos seguir. Yo he sido siempre como una persona que busca hacer esos puentes y como maestro, pues estoy muy contento de poder como compartirlos y que quedan como documentos también para que nuevas generaciones y personas pues puedan acceder a esos contenidos para enriquecerse de todas las áreas. Entonces ha sido muy chévere la experiencia y bueno, tú ahorita se está hablando de una nueva película, danos un poquito como
como una abrebocas de eso porque quedé como con la sensación, con por lo menos el nombre o qué, de que, ¿cómo es esa cosa? Ay, sí, es muy hermoso. Se llama El susurro del mar. Mm, Y es una película que habla de una niña que se llama Dominga y ella es una niña que ha sido desplazada del Pacífico. mm, Vive ahora en Cali y digamos que su sueño es regresar a su playa, a ese lugar donde siempre fue feliz y conoce a un amiguito ahí en la ciudad, pues que se hacen muy buenos amigos y él le ofrece su bicicleta, que es lo único que tiene, y se van en el viaje en bicicleta al mar en compañía de su abuelita, entonces se hacen un invento para llevar a la abuela en la bicicleta, los dos niños y la abuela, y es ese viaje de retorno al mar. Y pues mientras, digamos, Dominga también va como luchando con un poco con ese miedo que tiene de la violencia y de regresar a ese lugar donde también tuvo que salir, pues así, sin, pues no, obligada. Entonces como que es un poco el viaje externo y el viaje interno de ella con su propio miedo. Entonces es también una aventura y bueno, también súper enamorada de esa historia que creo que va a ser muy entrañable. mm, Y vamos ahí ahorita ya, digamos como que la historia muy trabajada, también una peli que viene como cosechando un poco como ese camino que tuvimos con Lila. Eh, por ejemplo, fue co-guionizada con un escritor mexicano y ahorita buscando pues tratar de también buscar tener como aliados por fuera para poderle dar como todo el power pues que se necesita de la producción concursando. Vamos a ver cómo nos va este año con los premios, a ver si logramos pasar a etapa de producción, que es lo que ya tenemos un teaser, ya tenemos el desarrollo. qué bueno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va con esta No, te nueva va a ir ahí. muy bien. Es una alegría ver también como lo que tú decías han sido semilla de muchas cosas y ahorita la cinematografía colombiana pasa igual que la música, siento yo por un momento pues poderoso. Estamos como con muy Sí. buenas producciones, con una diversidad de propuestas y es encantador como que cada vez hayan propuestas que estén mirando pues los territorios y que sean como contenidos más apropiados, que pues que sean también locales pero universales, que es lo que me parece bonito del cine, que es lo que tiene bonito el cine, que toca temas que son como, puede uno reconocer cierta particularidad, pero también toca las almas de cualquier persona donde se vean y yo creo que les ha pasado mucho con las producciones, que en otros continentes las personas también sienten algo resuena en los corazones al verlas. Entonces eso me parece muy bonito del arte y y de las producciones que pues tienen ese impulso como de lo local, pero que hablan de un todos nosotros, de una conciencia ambiental, que es también lo que yo veo mucho también. Hay que, sin ser educativas y ser muy directo el mensaje, siempre hay como una relacionalidad que es bonita, que es constructiva y que nos puede llevar también a los padres, a las personas, a tener como una conciencia diferente con el mundo. Y eso me parece muy bonito que lo estén haciendo. Eso es lo que yo he visto también en muchas de las producciones que ustedes hacen y es una alegría poderlas seguir como difundiendo y dándolas a conocer. Pues yo trabajo mucho con la parte de pedagogía y siempre han sido como les decía al principio, como una alegría que haya esto. Así que pues ha sido muy chévere esta experiencia de hablar contigo hoy, Marce. No sé, de pronto qué quieres redondear en estos momentos para ir cerrando nuestro encuentro, algo que quieras compartir, como si sea el momento para hacer nuestro cierre. No, no tengo como tanto una pregunta, sino como si quieres compartir algo más, pues, sería chévere para cerrar. Bueno, pues, ¿qué les comparto? Pues yo siento, ay, es que, bueno, varias cosas, pero creo que por un lado, como que estén muy atentos a nuestro estreno de la sexta temporada, que va a Mm, ser en unos cuantos meses por Señal Colombia. De verdad que viene cargado como de historias que creo yo que son bastante poderosas y que, mm, bueno, ahí estamos poniendo como muchas apuestas de lo que queremos contar y nos parece importante para contarle a los chicos. Y por otro lado, pues
también de repente para la gente que no conozca y que no tuvo la oportunidad de ver la película del libro de Lila, les cuento que está disponible en plataformas en este momento, está en Amazon Prime o está en Movies, que de repente le puedan dar una ojeadita. O sea, nosotros en Colombia tenemos un cine animado que es, pues, es así como que se puede contar con los dedos de las manos la cantidad de películas que se han hecho. Entonces, como Mm, que son como esfuerzos muy enormes los que hay ahí y que chévere que la gente conozca, ¿no? Mucha gente ni se dio cuenta cuando pues hicimos la película de que existió y demás. Entonces, como que para que sepan que está ahí disponible para quienes de repente quieran echarle una ojeadita. Y, y bueno, qué bacano, de todas maneras, no, te agradezco Andrés por el espacio, súper bonito pues como la conversa, y te mm. agradezco mucho también por este espacio que estás generando, porque trato de seguirlo y me he podido como disfrutar muchos encuentros muy valiosos y bonito esto que haces de tratar de conectar tantas iniciativas y personajes tan pues impresionantes lo que hacen. He escuchado pues unos testimonios Mm. que me han dejado impactada y bueno, qué rico que se vaya haciendo realidad de alguna manera ese gran sueño que tienes. Gracias, Marce. Así que muy chévere y ojalá pues nos podamos volver a ver por allá en Cali en algún momento. Claro que sí. Un abrazo y muchas Haremos gracias por una- participar y una alegría que sigas cosechando tantos triunfos y tanta, sí, que sigas con esa alma tan creativa porque creo que pues aportas mucho y has sido como inspiración para muchas personas en muchos mundos. Entonces estamos muy gozosos de esa segunda producción y la recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, vale, bacanísimo, ojalá. Ojalá sea pronto.